La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito sea Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que la poderosa comunión del Espíritu Santo esté con usted. La gracia del Señor Jesucristo abunde en su propia vida. Al mismo tiempo, el perfecto y glorioso amor de nuestro Padre Celestial crezca en usted más y más. Es el deseo de su servidor y de la Iglesia Roca de Luz Eterna para todos ustedes. Venimos estudiando sobre el varón bienaventurado, el hombre que ama la palabra, que hace de la palabra su delicia. Según el Salmos capítulo 1, verso 1 al versículo 3. Hemos estado estudiando este interesante pasaje por algunos días y esperamos que no se nos canse. Queremos continuar hablando sobre los hombres y mujeres bienaventuradas que se aferraron a creer la palabra de Dios y a ser conforme a lo que Dios ha establecido en sus santas escrituras. El Salmo 1:1 al verso 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así termina el versículo 3. Amados, estudiosos de las santas escrituras, amigos, si es la primera vez que usted está para sintonizar este programa, le invito a quedarse. No se va a arrepentir de haberse quedado escuchando esta gloriosa verdad que quiero transmitirle a su corazón para que usted también sea bendecido de parte del Altísimo. En el programa anterior les hablaba de una mujer bienaventurada. Hay personas desventurados, de lo cual vamos a hablar en el versículo 4, versos 5 y 6 de ese mismo Salmo, capítulo 1. Por hoy queremos detenernos sobre la bienaventuranza. Ana era una mujer anciana, completamente anciana, pero desde su juventud era una mujer que amaba a Dios, amaba tanto la palabra de Dios y fue envejeciendo, amando a Dios y amando la palabra de Dios, haciendo de la palabra de Dios su delicia y meditando en ella día y noche. Dice las escrituras en Lucas capítulo 2, verso 36. Estaba también ahí Ana, profetisa. Era una profeta de Dios Ana. Era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esto da a entender que no debe de haber excusa por la vejez, ni porque es demasiado joven, demasiado niño. Lo importante es que usted ame a Dios y a su palabra para que sea prosperado y sea totalmente bendecido en todas las riquezas de bendiciones de Dios. Esta mujer ciertamente de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Probablemente se casó por ahí entre los 20 años. Vivió 7 años. Entonces, pero a partir de ser viuda, esta mujer no cesó de glorificar y de exaltar a Dios. Llegó a envejecerse. La Biblia dice, era viuda hacía 84 años.
Esto de entender que esta mujer pasaba ya más de 100 años de edad, pero a pesar de su vejez, amaba tanto a Dios que no se despegaba de Dios. Amaba tanto la palabra que la escuchaba y la leía constantemente. A pesar de ser viuda, dice la Biblia, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Escúchenme todos aquellos que están oyéndome. Quiero que le preste atención a lo que Dios le está diciendo por mi boca. Hoy tenemos en Estados Unidos muchos creyentes que no se asoman al templo durante toda la semana. Tienen carro y buenos carros. Tienen para viajar al templo, ya sea a pie, o sea en el autobús, o sea en su propio carro. Ni a pie, ni en los autobuses, ni en sus propios carros llegan al templo. Ponen tantas excusas. No tengo tiempo. Estoy trabajando. Y cuando uno llega de sorpresa, se da cuenta que están viendo novela tras novela, películas tras películas, que van y rentan películas. Por eso es que su alma está muriendo. Por eso es que su alma está tan seca espiritualmente. Porque la verdad es que Dios está a un lado. La palabra de Dios está a un lado. No piensan en Dios. No piensan en la seguridad de su propia alma. No piensan alimentar su hombre interior. Pero esta señora, esta sierva de Dios, era la mujer bienaventurada. Porque a pesar de su viudez, que llevaba 84 años de ser viuda, de edad aproximadamente de unos 127 años, esta dama, como decían, a 107 años, más o menos de edad, esta ancianita, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto está en Lucas capítulo 2, verso 37. Si usted quiere ser bienaventurado, dama, caballero, debe de tomar el ejemplo de esta ancianita. Una ancianita que realmente no le importó la vejez. No le importó llegar a esa edad. Lo que le importó agradar a Dios todos los días de su vida. Por eso Dios le dio el privilegio de recibir al nuevo rey que ha venido al mundo, es decir, a nuestro Redentor Jesucristo. Cuando María llega al templo con Jesús chineándolo, envuelto en pañales, ella también tuvo el honor de chinear a ese bebé, al Hijo de Dios, que está envuelto en pañales. ¡Qué privilegio! ¡Qué dicha de esta mujer! Ciertamente los que honran a Dios serán honrados por Dios. Dios los bendecirá con bendiciones increíbles, como en el caso de esta dama, tener la dicha de chinear al Hijo de Dios en sus propios brazos, ver aquel rostro de aquel Dios viviente y glorioso en una edad tan pequeñita, es decir, recién nacido. Poderlo chinear y decir: este es mi Salvador, este es mi Dios, este es mi Redentor, este es mi libertador. Ahora bien, todo el que se deleite en la palabra divina también se regocija en Dios. Nadie estará triste, amedrentado, afligido, no estará con la cara fruncida de terror. Al contrario, tendrá una sonrisa desde adentro hacia afuera. Será gozoso, tendrá el impacto de la alegría de Dios en su propia vida. En Lucas 18, verso 7, Jesús dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Los bienaventurados que leen la palabra, meditan de día y de noche y hacen de ella su delicia. Son creyentes que doblan rodillas. Son creyentes que buscan a Dios con todo el corazón. No son como aquellos creyentes que cuando el pastor dice vamos a orar, de uno en uno se van yendo del templo. Recuerde, un día tenemos que presentarnos ante Dios a dar nuestras cuentas. Más vale que tengamos cuentas correctas con Dios. Pero si no están esas cuentas correctas, entonces será espantoso ese día de entregar cuenta. Que Dios nos ayude y nos libre de llevar cuentas malas. Debemos temer a Dios con toda sinceridad. Es cierto que a Dios no se le ve en el altar, pero Dios está presente. Sus ángeles que ven el rostro de Dios todos los días están presentes al contorno nuestro. Uno de los salmos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Eso da a entender que hay alguien que nos cuida de parte de Dios. Él conoce cuando somos honestos con Dios y cuando somos deshonestos. Él ve cuando usted es frío, es testarudo, duro para buscar de Dios. Dios dice, ¿acaso Dios hará justicias a sus escogidos? Es decir, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderle? Por supuesto que no. Él va a responder. Él tiene oídos para oír y tiene boca para hablar. Él responde al clamor de su pueblo. Primero de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. El apóstol Pablo en esta carta dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el evangelio de Dios. Pablo era otro gran eminente hombre de Dios, era bienaventurado. Enseñaba día y noche, buscaba a Dios día y noche, proclamaba el evangelio por todas partes, un hombre sabio, un hombre inteligente. Él terminó su carrera diciendo, he guardado mi fe. Pero él dice claramente, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe y estoy seguro que en el día postrero recibiré mi corona de vida. No solo yo, sino que todos los que legítimamente luchan serán prosperados, serán bendecidos, serán dichosos, serán felices. Segundo de Timoteo 1:3 dice Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Por eso es que estos hombres fueron bendecidos de parte de Dios, porque siempre guardaron sus corazones para Dios, obedeciéndole en todo a Dios, buscando a Dios de día y de noche. Queridos televidentes, la bienaventuranza de este salmista llega a ser tan próspero el individuo. Y así podemos enumerar otros grandes héroes de la fe, como en el caso del libro de Hebreos capítulo 11, hace una lista de muchos hombres que fueron bienaventurados, dichosos, porque amaron a Dios y a su palabra. Ahora bien, vemos la quinta bienaventuranza, es ser plantado junto a corrientes de aguas. Dice el Salmos capítulo 1, verso 3, que el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y que hace de la palabra su delicia, dice claramente Dios en su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dando a entender que ese individuo será vivificado, será completamente estable la vida que Dios le dará. Su gloria, que es el follaje que tendrá, los frutos que llevará, ciertamente agradarán a Dios. Y por agradar a Dios, se mantendrá vivo junto a las aguas frescas y cristalinas y saludables, aguas de vida, aguas purificadoras. Job habló acerca del agua y de aquellos que se encuentran casi para morirse. Según el libro de Job 14:9, dice que al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Así es el creyente que se aferra a hacer de la palabra de Dios su delicia y hacer de la palabra de Dios ciertamente el alimento espiritual para su alma. Ese que medita de día y de noche, esa persona reverdecerá y reverdecerá, hará copa como planta nueva. Es decir, se verá esas ramas que se extienden para los lados, haciendo sombra, dando su fruto, donde descansan las aves de los cielos, donde hacen sus nidos para sus polluelos. Ese árbol será bendito de parte de Dios. Así es la vida del creyente. Así es la vida de los líderes que buscan de Dios y que se deleitan en la palabra de Dios. Entonces, al percibir el agua reverdecerá. Dios se coloca como la fuente del agua que salta para vida eterna. Todo aquel que viene a Jesucristo reverdecerá, hará copa como planta nueva. Según Isaías 44, verso 44, brotarán entre hierbas como sauces junto a las hierbas de las aguas. Y según el verso 3 de Isaías 44, Dios se compromete, da una promesa grande para aquellos que hacen de la palabra de Dios su delicia y que meditan de día y de noche. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación, mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, que la vida del individuo que se acerca a Jesús como la fuente que salta para vida eterna, reverdecerá, nacerá ciertamente entre las hierbas, brotará entre las hierbas, como sauce junto a la ribera de las aguas crecerá. Al percibir el agua reverdecerá, hará copa como planta nueva correctamente. Y entonces Dios dice, sobre ellos derramaré las aguas sobre lo que es el sequedal de sus vidas, ríos sobre la tierra árida de sus corazones. Mi espíritu derramaré también sobre su generación, es decir, en los hijos y en los hijos de los hijos. Mi bendición sobre tus renuevos. Todos los hijos e hijas que vengan de ese matrimonio serán prosperados y bendecidos por parte de Dios. Estos brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Jeremías 17, verso 7 dice que bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Esa persona es bienaventurado. La bienaventuranza es estar junto al río. La bienaventuranza es hacer de la palabra nuestra delicia. Ser bienaventurado es a través de meditar en la palabra de Dios día y noche. Esa persona llega a adquirir una gran confianza en Dios y cuya confianza es Jehová para siempre. Este individuo será como árbol plantado junto a corriente de agua
que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará. Es decir, en el año de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de las batallas espirituales, no se va a fatigar, ni dejará de dar fruto, sino que se gozará dando frutos para Dios y se deleitará completamente y estará lleno de vida. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada también Israel para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese bien robusta. Hay muchas iglesias que Dios ha derramado abundantemente agua y por eso han echado ramas que se han extendido por diferentes partes del mundo. Algunas iglesias sostienen muchos misioneros. Otras iglesias han construido templos, han puesto pastores en diferentes lugares, porque Dios derramó sus aguas abundantemente sobre esa iglesia. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese bien robusta. Dice Ezequiel capítulo 17, verso 8. Pero Ezequiel 19 días dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. ¡Qué preciosa bendición! Pero hay algo más que aprendemos el 100%. Cuando usted y yo leemos, meditamos en la gloriosa verdad de Dios, llegamos a recibir la vida en su totalidad. Somos vivificados por el poder de Dios. El sequedal, la muerte espiritual ha desaparecido de nuestras vidas y hemos pasado a tener vida abundante por causa de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, la Biblia nos habla que todos los creyentes que son obedientes serán prosperados en niveles diferentes de unción, en niveles diferentes de avivamientos extraordinarios, sobrenatural de parte del Altísimo. Ezequiel nos habla en el capítulo 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían debajo y hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Meditemos un poco sobre este interesante pasaje. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. La entrada de la casa es la puerta. Y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa. Mediten esa palabra umbral. Debajo del umbral de la casa, que significa debajo de la puerta. La puerta es Cristo. ¿Por qué debajo de la puerta salían las aguas? Significa que para tomarlas hay que agacharse, hay que humillarse, dando a entender que el hombre, para que pueda participar el 100% de poder entrar por esa puerta y participar de las aguas que salen de debajo de esa puerta que es Cristo, entonces esa persona llega a ser bendecido y participa de esas aguas que salen debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Es decir, esas aguas prominentes del Señor a través de su altar. Para poderlas tomar se necesita humillarnos delante del Todopoderoso, entrar por esa puerta para participar de ella. Umbral, como dije al principio, quiere decir entrada, acceso, paso, porche, soportal, comienzo, inicio,
principio, origen. Eso significa la palabra umbral. Por lo tanto, el creyente, para poder participar de esas aguas, tiene que humillarse, tiene que agacharse. Una vez que se agache, puede participar de esas aguas. Según Ezequiel 47:2, dice: me sacó por el camino de la puerta del norte, que es el camino angosto. El camino angosto. Ese camino es tan precioso. Es Cristo y Cristo es la misma puerta. Me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, al camino de la que mira hacia el oriente, vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, me hizo pasar las aguas hasta 1000 codos. No, midió 1000 codos aquel varón que tenía el cordel. El profeta fue pasado por las aguas. Dice, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Tobillos se le llama de donde están los dos ojos del pie. Se le llama tobillos a esos dos ojos. Centroamérica se le llama así a los ojos del pie, ojos, pero es tobillo. En ese nivel de la estatura de ese tobillo, la persona llega a participar de la unción que Dios imparte en ese nivel. Pero una vez que él sigue midiendo, mide otros 1000 y lo hace pasar por las aguas hasta las rodillas. Ha subido más el nivel, ciertamente, de participar de las aguas saludables, de las aguas de vida. Midió luego otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Eso se llama victoria tras victoria y se logra meditando en la palabra y haciendo de la palabra de Dios nuestra delicia. Queridos televidentes, si usted se ha apartado del camino de Dios, basta ya de vivir fuera de ese camino. Regrésese para que pueda gozar de todas las riquezas que Dios tiene para usted y para todos los suyos. Yo quiero interceder por usted. Amado Padre glorioso, sé que hay un gran montón de almas, es decir, gran multitud de almas que han escuchado esta palabra, Señor. Te pido misericordia. Abrázalos, oh Dios, en tu bondad, arrancando de sus corazones, de sus almas, de sus mentes, todo aquello, oh Dios, que ensucia sus vidas. Límpialos con tu sangre preciosa, con el poder de las aguas de tu palabra, con el poder de tu sangre, con el fuego de tu Santo Espíritu. Purifica, Dios. En el nombre de Jesús los bendigo para siempre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.